Lo más bello que podemos experimentar es lo maravilloso. Es la fuente de toda verdad, arte y ciencia. Por Albert Einstein. Este es el conjunto de Maybrooke, uno de los más bellos y notables descubrimientos en toda la historia matemática. Sin embargo, fue descubierto recién en 1980. Fractales, los colores del infinito. La invención del chip de silicona en los años 70 creó una revolución en la computación y comunicación y, por tanto, transformó nuestro estilo de vida. Ahora vemos otra revolución que va a cambiar nuestra visión del universo y nos dará una mejor comprensión de su funcionamiento. Soy Arthur Craig. Escribo hechos de ciencia y ciencia ficción. Pueden que conozcan mi película, 2001, una odisea espacial. He visto notables desarrollos científicos e invenciones en mi vida. La más extraordinaria es el conjunto de Maybrooke y la geometría fractal. Esta película explora el universo fractal y en nuestro viaje de descubrimientos nos ayudarán. El profesor Stewart del Instituto Matemáticas Universidad de Warwick, autor de más de 100 artículos científicos. El doctor Michael Bracknett, profesor de matemáticas del Instituto Tecnológico de Georgia, quien recibió una beca de $2.500.000 del gobierno en 1991 para desarrollar sistemas fractales de comprensión de imagen. El profesor Stephen Hawking, matemático y cosmólogo, y autor del libro Breve Historia del Tiempo. Y finalmente, el doctor Bernard Mandelbrot, cuyas matemáticas ortodoxas llevaron al descubrimiento del conjunto de Maybrooke y la geometría fractal. La primera vez que vi el conjunto de Maybrooke fue a mediados de los 80. Lo recuerdo claramente en una conferencia matemática sobre un tema completamente distinto y todos fueron a esta exhibición por las imágenes matemáticas y tenían estas asombrosas imágenes a color y realmente nunca había visto algo así. No era fácil describir el conjunto de Maybrooke. Se parece a un hombre, a un gato, a una cucaracha. Tiene pequeñas partes que se asemejan a casi cualquier cosa del mundo real, cosas vivas. Así que tiene un carácter que nos recuerda a muchas cosas, y sin embargo es único y novedoso en sí mismo. El conjunto de Maybrooke es real, un objeto absoluto y no hay duda al respecto. Cualquier matemático, científico o estudiante puede estudiarlo y encontrar lo mismo, y descubrir lo mismo es una experiencia en común. Y tales objetos que pueden ampliarse por siempre con infinitas precisiones existen, pero no son tangibles. Es una forma geométrica, un icono si se quiere, que de alguna manera encarna un aspecto muy importante sobre cómo funciona el mundo. Alguien, de hecho, recientemente lo llamó la huella digital de Dios. Ahora empezaremos seriamente nuestra exploración del conjunto de Maybrooke, un viaje que de hecho podría durar por siempre, mucho más que la vida del universo. Aquí tengo el conjunto completo de cerca de 6 pulgadas a lo largo. Ahora, si ampliáramos esto, elegiré una escala de 13 veces y verán cómo más detalles aparecen. Lo interesante es que se ven pequeñas réplicas del conjunto de Maybrooke, casi idénticas, quizás sutilmente distintas al conjunto original. Y podemos continuar ampliando. Aquí tenemos una ampliación a escala 3000, de manera que la imagen original de 6 pulgadas ahora ocuparía media milla. Y sin importar cuánto la ampliáramos, 1.000.000 de veces, 1 billón, hasta que todo el conjunto fuera más grande que el universo completo. Seguiremos viendo nuevos patrones, nuevas imágenes que emergen, porque la frontera del conjunto de Maybrooke es infinitamente compleja. Y cuando digo infinitamente, realmente quiero decir eso.
La mayoría, cuando dicen infinitamente, quieren decir algo bastante grande, pero esto es realmente infinito. Lo que es notable, y de hecho asombroso acerca del conjunto de Maybrook, es que a pesar de su infinita complejidad, se basa en principios increíblemente simples, a diferencia de casi toda la matemática moderna. De hecho, cualquiera que pueda sumar y multiplicar puede entender los principios en los que se basa. Ni siquiera necesitas restar o dividir, ni siquiera se requieren las funciones trigonométricas. Para comprender cómo se crea el conjunto de Maybrook, de hecho, se podría haber descubierto en cualquier momento de la historia, y no en el año 1980. Pero el problema es este. Aunque se base en sumar y multiplicar, se deben realizar millones y billones de veces para crear un conjunto completo. Y esa es la razón por la que no se descubrió hasta la era de los computadores modernos. Fue el 1 de marzo de 1980 en el centro de investigación Thomas Watson en el que Bernard Maybrook vislumbró por primera vez el conjunto Maybrook. El origen de este descubrimiento ocurrió unas décadas antes, cuando vio por primera vez el conjunto Maybrook en París, 1970, en los artículos publicados por el matemático Gaston Julia, vinculados a los llamados números complejos, cuyos resultados se conocen eventualmente como los conjuntos de Julia. Aunque Julia mismo nunca vio un conjunto de Julia, solo podría imaginárselos, y no sería hasta la llegada de los ordenadores modernos que los conjuntos de Julia serían vistos por primera vez. Para mí, el primer paso para resolver problemas difíciles de matemáticas era programarlo y observar cómo se veía. Empezamos a programar todo tipo de conjuntos de Julia y fue extraordinariamente entretenido, y nos interesaron los conjuntos de Julia, con las transformaciones más simples posibles. Z va a z al cuadrado más c, es decir, z por z más c. Hice muchas imágenes de esto. La primera fue muy rugosa, pero esta imagen muy rugosa no era la respuesta. Cada imagen rugosa generaba otra pregunta, así que generaba otra imagen, y otra más. Y luego aparecieron observaciones. Por ejemplo, inicialmente teníamos este conjunto de Julia, como una gota. La gente le llamaba un bicho. Y luego, cuando ese bicho se convertía en un dibujo más precioso, tenía todo tipo de basura alrededor. Ahora, la basura podría ser cualquier cosa. Podía ser producto de este pobre sistema computacional que teníamos. Así que lo que hicimos fue actuar como naturalistas, como algunos de los botánicos o zoólogos del siglo XVIII, que tomaban un microscopio para mirar más de cerca. Así que miramos a estas pequeñas partes ampliando el conjunto de Maybrook, y desaparecieron, porque eran solo chatarra. Y otras no desaparecieron. Así es como algo extraordinario surgió. Si ampliamos una pequeña parte del conjunto de Maybrook, esa parte se asemeja a un conjunto de Julia. Así que el conjunto de Julia tiene sus versiones en miniaturas en el conjunto de Maybrook. Y después de algunas semanas teníamos esta fuerte y abrumadora impresión de que esto era como un granoso con el que nos habíamos encontrado.
Creo que la implicancia más importante es que a partir de fórmulas muy simples se pueden obtener resultados muy complicados. Esto es fundamental desde el punto de vista de la base misma de la ciencia. ¿Por qué? ¿Qué es la ciencia? Tenemos todo este lío que nos rodea, las cosas son totalmente incomprensibles. Y luego, eventualmente, más o menos rápidamente, con mayor o menor dificultad, nos encontramos con leyes simples, fórmulas sencillas. En cierto modo, una fórmula muy simple, la ley de Newton, que también con unos pocos símbolos permiten con trabajo duro explicar el movimiento de los planetas alrededor del Sol, y muchas cosas más hasta 50 decimales. Es maravilloso, una fórmula muy simple explica todas estas cosas muy complicadas. Existe un paralelismo interesante con esta ecuación que casi todo el mundo conoce. La única ecuación que todo el mundo conoce. La ecuación de Albert Einstein, que establece la equivalencia entre materia y energía. Esa fue la ecuación muy simple, con consecuencias de largo alcance. Y la ecuación del conjunto de Maybrook es así de simple. Z es igual a z al cuadrado más c. Las letras de la ecuación de Maybrook representan números, no como las ecuaciones de Einstein que representan magnitudes físicas, masa, velocidad, energía. Los números de Maybrook son coordenadas, posiciones en el plano para encontrar la ubicación de un punto. Otra diferencia de la ecuación de Einstein, y muy importante, es la doble flecha. Una especie de flecha de doble tránsito. Los números transitan en ambas direcciones, retroalimentándose constantemente. Este proceso de ida y de vuelta, cíclicamente, se denomina iteración. Es como un perro siguiendo su cola. El resultado de una operación se convierte en el inicio de la siguiente, y así sucesivamente. Cuando la ecuación de Maybrook se ingresa un número que representa un punto y se itinera respecto a la ecuación, dos cosas pueden pasar. Ya sea el número crece ilimitadamente y se disipa a infinito, o se reduce a cero. Dependiendo de qué suceda, el ordenador sabe dónde dibujar la frontera. Así que lo que obtenemos de esta iteración es una especie de mapa que divide este mundo en dos distintos territorios. Afuera se ubican todos los números que tienen la libertad de infinito. Adentro, los números son prisioneros, atrapados y condenados a la extinción final. Piensa en la pantalla de un ordenador, donde ver cada pequeño elemento, cada píxel de la pantalla. Eliges uno de estos, le aplicas esta regla muchas veces, y ya sea el píxel se mueve y desaparece completamente de la vista, o se mueve hacia un punto fijo en medio de la pantalla. Y lo que quieres es distinguir entre irse al infinito o irse a cero. Así que cualquier punto que va a cero, cuando apliques esta regla, lo pintas de negro. Y cualquiera que vaya a infinito lo pintas de una variedad de colores, dependiendo de la velocidad a la que se aleje. Lo importante es la región negra del centro. Eso es todo lo que no se va a escapar al seguir aplicando la regla.